Hola, ¿cómo están? Bueno, en este pequeño video queremos brindarles algunas orientaciones que les ayuden a comprender mejor la clase 2 o el eje 2, que consta de 3 semanas de duración y cuyo objetivo es poder analizar temas y problemáticas pedagógicas que nos tocan de cerca como docentes y futuros docentes en el contexto educativo. Nos invita a abrir un espacio para hacernos preguntas y a la vez ir comprendiendo distintos aspectos que configuran a la formación, ¿sí? Para esta clase van a encontrar una entrevista a Philippe Mérieux con una actividad que nos entrega, pero sí les va a servir porque aborda temas interesantes, como la responsabilidad del educador de provocar el deseo de aprender, de que las problemáticas pedagógicas implican preguntarnos por el sentido de las clases actuales, las estrategias, cómo llegamos a nuestros estudiantes, ¿sí? Les brindo algunas ideas porque el resto de temas los van a tener que identificar ustedes en el texto, pero consideramos que con algunas líneas ustedes van a poder seguir, digamos, y completar esta actividad. En relación también con estos conceptos, cuentan con un fragmento de conferencia de Carlos Escliar que aporta lo siguiente: devolver la educación al lenguaje de los afectos, al campo de la ética mediante un lenguaje singular, ¿sí? La idea de que educar es un gesto inicial de igualdad, desde la diferencia, por ejemplo, entre docente y alumno, aprender a mirar con igualdad, desde una posición de igualdad. Entonces también nos invita a tener en cuenta la mirada en la educación y la relación con el campo de la ética. Esa mirada que me involucra con el otro, que me invita a escuchar al otro y a escuchar el relato que el otro tiene, ¿sí? Por eso es devolver la educación al campo de los afectos. A su vez también nos va a invitar a mirar la relación entre pedagogía y la idea de lo normal, así como la pedagogía y el concepto de conversación, y a su vez el concepto de pedagogía en relación al tiempo. Por último, tengan en cuenta la idea de educar a cualquiera y a cada uno, ¿sí? Estas son algunas de las ideas que nos ofrece Carlos Escliar, pero que es importante que las tengan en cuenta, que las relacionen, porque les va a servir de mucho para la actividad. También cuentan con 3 textos, de los cuales van a elegir uno para realizar la actividad que van a entregar, ¿sí? Uno de Estanislao Antelo, otro de Natalia Fattore y otro de Mariano Narodowski. En el caso puntual del texto de Antelo, los invitamos a tener una mirada crítica, ¿sí?, sobre ese texto. Puede sonar fuerte el lenguaje, pero en realidad es para despertar el sentido crítico del lector, ¿sí? Al parecer, cuando uno lo lee, es como que está naturalizando lo que dice, pero en realidad le está dando un sentido crítico. Entonces es importante que lo lean desde esta posición, desde esta mirada crítica. En definitiva, los 3 textos proponen conceptos como tradición, autoridad, herencia, lo tradicional, el agotamiento de esta pedagogía tradicional que ya no alcanza para educar en la actualidad, ¿sí? Los 3 enfatizan en la importancia de crear nuevas tradiciones conforme al contexto y tiempo histórico en el que estamos, heredar las tradiciones y resignificarlas, un poco algo que ya venimos viendo, ¿no? Entonces no se trata de volver al pasado ni de derrumbar sus tradiciones, sino de crear nuevos sentidos para esas tradiciones. Estos 3 textos también nos llevan a preguntarnos por el sentido de la escuela, que retomo una de las preguntas que aparecen en uno de los textos: ¿a qué consideramos escuela cuando todos sus rasgos han mutado? ¿Sí? Entonces, nos plantean que nos estamos enfrentando a un nuevo terreno que hay que explorar, ¿sí? Entonces es importante que para la actividad en la que ustedes van a tratar de anclar estos conceptos a un tema o problemática particular, puedan tener en cuenta que un tema pedagógico tiene que ver más que nada con un enunciado que pueda surgir de la noticia. Por ejemplo, retomando el texto de Mérieux, esta entrevista, podemos decir que un tema pedagógico es la responsabilidad del educador de generar el deseo de aprender, ¿sí? Ahí estamos hablando de un tema.
Si nosotros queremos transformarlo en una problemática pedagógica, tenemos que hacernos una pregunta. Y esa pregunta no se responde por sí o por no, sino que es una pregunta más compleja y que va a implicar analizar y descomponer ciertos aspectos de la pregunta para llegar a una respuesta. Entonces podríamos decir, tomando ese mismo enunciado, que una problemática pedagógica sería cómo el educador puede generar el deseo de aprender en el estudiante, ¿sí? Esto es importante para que ustedes a la hora de realizar el listado de problemáticas y temas puedan diferenciar bien lo que es tema y problemática y a la vez puedan hacer un recorte pedagógico. ¿Qué significa esto? Que pueden haber situaciones que se relacionan con lo social, con lo económico, con lo político, pero que el enfoque pedagógico siempre tiene que ver con el sentido de la educación. Entonces, por ejemplo, si nos preguntamos por el acceso a las nuevas tecnologías, en el caso de estas desigualdades que vemos en pandemia, ¿sí? No enfocarnos tanto en las desigualdades sociales, sino qué efectos o qué impactos generan en educación, ¿sí? Porque desde ahí vamos a poder darle una mirada pedagógica y darle una respuesta pedagógica a esa problemática o a ese tema, ¿sí? Así que esperamos que este segundo eje también sea de gran provecho y sobre todo que los ayude a generarse preguntas para poder ir relacionando con los diferentes textos.